Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Pía. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás tú? Muy bien, ¿y usted? Aquí estamos empezando día sábado. Mira lo que les iba a decir. Estaba pensando en el Ojalá sábado. fuera sábado. Oye, qué terrible. Esta semana ha sido como bien complicada. ¿Ah? Una semana de Sí, muy, octubre. Se muy nos va como bien octubre, ¿ah? pensado y como mucha contingencia nacional, como que muchas cosas están pasando. Oye, sí, han estado todas las noticias dándole, pero duro al tema ahí de los políticos y todo ese tema que se viene. Sí. Bueno, en esos son nuestros flujos de información mediática. Estamos en esas circunstancias también. ¿Cómo está Carla? ¿Cómo le va? Muy Hola contenta. profesora, buenas tardes, ¿cómo está? Gusto como siempre. Igualmente, pues igualmente. Sí, yo le decía que ha sido una semana muy también movida y como dice su compañera, muy acontecida de varias cosas. Mucha información esta semana. Bueno, nosotros estamos acá a esta hora un poco cambiando los temas, pero no estamos ajenos de que los noticieros se llenen de algo tan complejo de abordar en este país, como es el abuso sexual y esos temas. Son complicados. Figuras de todo estilo han salido a la palestra en este rato o en estos días. Hoy que hay poquititos, ¿qué ha pasado? Parece que se van integrando de a poco o yo creo que están cansados. O estaban en clase todavía o aún siguen por ahí. Voy a mandar el link de la reunión al grupo, profe. Bueno, bueno, esperemos unos minutitos. ¿Cómo está Gerardo? Lo veía que se estaba conectando, está con bajo internet parece. ¿Cómo Hola le va? profesora, ¿cómo está? Bien, aquí hablando de la contingencia nacional, siempre vamos a empezar con un tema, nada que ver, pero en realidad estamos en eso. Estamos Mm, bombardeados de información por todos lados. sí, 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 es verdad, es todo como muy entre preocupante, chocante, faltan, diría que sinónimos. Así es. Eh, Yo le digo que igual es complicado. Yo hablaba con unos colegas en la mañana que es muy complejo hablar en Chile de abuso sexual. Un colega mm, psicólogo nos hablaba sobre ese tema, ampliando un poco el diálogo, pero es complejo porque en Chile no tenemos la costumbre de hablar de nuestra sexualidad de una forma sana. Generalmente pasamos a lo morboso de un ciclo a otro. claro. Así que eso sí es complejo. Díganos, Ahora, usted ya será. siempre se ha dicho el tema del chiste doble sentido, Ujú. pero ¿dónde está en sí todo lo que usted comenta? Como eh, el pudor, a eso voy, es un tema no, y preocupante. Justamente. De hecho, hay varias leyes, pero no hay cultura de conversar los temas y de abordarlos y llegar a lo que es la reparación de víctimas. Me pareció muy interesante eso que lo planteaba un colega en la mañana, cómo se reparan las cosas. Los programas, los colegios. De hecho, tengo un tesista de la Universidad Católica del Norte que estuvimos haciendo un sondeo en las escuelas sobre el tema de la reparación de la víctima abusada. Es un tema bien interesante que las escuelas cuando se manejan este tema de programas, son programas de duplas o tríos o triadas psicosociales, pero que en el fondo hacen el trabajo según el Tribunal de Familia y paremos ahí. De hecho, las secuelas son bien importantes de poder seguir abordando. Una que es un tema de la imagen personal, la autoimagen, o la forma también que se han declarado algunas cosas actualmente. Es un tema, pero para largo, dicen por ahí. Así que bueno, aquí lo estábamos esperando. ¿Cómo están todos los demás? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo les va? Está Kevin, Nicole, Krishna. Muy buenas tardes, Mari. Hola, profe. Hola, compañeros y compañeras. ¿Cómo están? Buenas tardes, profesora. Bien. Hola a todos, por acá en Chillán cayendo una lluvia. Uy, me va a tocar lluvia. Yo voy viajando mañana. Oh, ¿en serio esta lluvia? No le puedo creer. Sí, pero una lluvia suavecita, así con ese olor a tierra que huele bien.
pero no sé ¿Te vas si a siga volver hasta a Brasil? mañana. Mm. Sí, yo voy viajando a ver a mi familia al sur, mañana a mediodía, así que bueno, me encanta la lluvia igual, sí, que todo tiene su encanto, dicen por ahí. Así que bueno, sean cordialmente bienvenidas a lo que es esta jornada de día martes, martes ya 22. Pasamos la mitad del mes de octubre, un mes que se va muy rápido, porque septiembre ya no me acuerdo de septiembre, pero sí, este es un mes que la próxima semana ya se despide de nosotros y llega noviembre. Y noviembre es poco menos que octubre, así que bueno, con mucho ánimo también de quienes quieren terminar Halloween, dice Aldo. ¿Cómo está, Aldo? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás tú? Ah, Frank dice si le puedo reenviar mi correo. Ya, espérenme un momento. Mi correo. Voy a poner acá para quienes no lo tienen, pero si lo buscan cuando envían los correos, les va a aparecer sin problemas. Ahora, udalba.cl. Udalba.cl. Ahí está. Lo voy a colocar público para todos, ¿ya? Quienes no lo tengan, para que lo puedan colocar. Está igual en la plataforma, ¿ah? Para que lo puedan igual sacar desde ahí. Ahí está. Bueno, dando comienzo a la tarde, la presentación de hoy día versa en algunos aspectos que vamos a ir como convergiendo a lo que actualmente también lo vamos a llamar la modificabilidad de la estructura de la educación superior. Hay una modificabilidad ahora en lo que va a ser el contexto del aprendizaje, pero ahora basado en una competencia. Hay varias formas en la cual se ha entendido este modelo, y acá me voy a hacer cargo también de lo que vamos a ir viendo en el sentido práctico, de cómo también nos situamos al momento de hablar de este aprendizaje. De hecho, las características que tiene son propias de un modelo que, bueno, viene como a absorber algunos aspectos que a lo mejor a ustedes les van a gustar, otros no les van a gustar mucho. Pero hay algo que a mí me ha dejado pensando que tiene que ver con la teoría del aprendizaje profundo. No sé si habían escuchado ese concepto, aprendizaje profundo. A ver, ¿quién me puede decir de qué se tratará esto? Me refiero al concepto aprendizaje profundo. ¿A qué me referiré con esto? Que está metidísimo con la teoría de Turing. No sé si todos lo han escuchado, pero si no lo han escuchado, ¿qué se les viene a la mente cuando hablamos de ese término en sí? Aprendizaje es una palabra compuesta. Gerardo, Sí, lo que se me viene eh, cuando guarda relación con el aprendizaje significativo, pero con el desarrollo de las competencias, ya. disminución de brechas, ¿podría señalarse así? Muy bien, sí, sí tiene mucha relación con eso. ¿Es? Y podemos seguir añadiendo cosas. ¿Qué será? ¿Quién realiza un aprendizaje profundo? ¿Ustedes alguna vez han sentido que hay aprendizajes que lo aprendieron mejor que cualquier cosa? A ver, En ¿hay la alguien que se, práctica, en lo que sea en la vida, en la escuela, en el hábitus, dónde ustedes han podido sentir que lo que saben no se han olvidado jamás de qué se trata? A ver, vamos al contexto, a ver. Mira, Fran, no sé, a ver, no se peleen esta parte, muy entretenida. A ver, Gerardo estaba aquí, no sé si está Fran levantó la mano, a ver, vamos por parte. Gerardo, ¿usted qué tenía ahí? Luego Fran y no sé si Aldo. eh, en relación a la gamificación, va por Ya, ahí el término. Realizar distintos tipos de actividades que llevan a, por ejemplo, ya supongamos, yo me considero bueno eh, para hacer otras cosas, por ejemplo, para cocinar. ya, muy bien. ¿Y Ujú. eso usted lo aprendió, alguien se lo enseñó o usted lo aprendió solo? Ya, ahí a mí me enseñaron Ya, y yo cocino también. O sea, y les me, me- gusta. y me gusta, de hecho. De Ya, hecho, ahora más rato me toca cocinar para mañana. muy bien, muchas gracias. Fran, usted había levantado la mano.
está por Hola, ahí. primero que todo. Hola, Hola, primero hola. que todo. Sí. Yo respecto a dónde siento que me he aprendido, ha sido justamente la práctica. ¿En qué sentido? Ejecutar el conocimiento que uno le imparte. ¿Por qué? Porque una cosa es digerir el conocimiento, memorizarlo, pero otra cosa es ejecutarlo. Entonces yo siento que donde más he podido aprender es cuando ejecuto lo que me están entregando. No sé si se entiende. Sí, claro que sí. Y Sí. si yo le tuviera que Ya. preguntar, Fran, ¿qué es algo que usted jamás se ha olvidado en la vida? No me va a decir que el nombre. Algo más, Eh, algo que lo uses o te acuerdes o te genera un acercamiento muy agradable. l- bueno, yo trabajo como tecnóloga y para mí, tecnóloga de imagen, entonces para mí algo que nunca se me va a olvidar es una técnica, por ejemplo, en mamografía, porque yo lo hago y lo tengo que acondicionar a mi paciente. Y yo siento que cada vez que se me presenta un paciente con una diversa dificultad, yo vuelvo a aprender porque Ya. cada paciente es un mundo nuevo. Entonces yo siento que aprendo mucho más que estar viendo cápsulas o videos o leyendo libros que si bien los necesité como base, pero donde Ujú, más siento que no se me va a olvidar el conocimiento es ujú. ejecutándolo. Ya, muchas gracias, se entendió súper bien. Mira, algo, no sé si Aldo había hablado, pero Alicia tenía la mano levantada. No sé quién primero. Aldo o Alicia. Las damas primero. Las damas, Ah, dice, mire. ay, qué lindo el Aldo. Em, Ya, muy bien. Cuéntenos ya. entonces. Yo diría que el aprendizaje profundo, que en realidad ya está como muy de moda también, es donde se intenta que el estudiante aprenda el por qué vamos a aprender eso. Ya. Em, Como adultos, yo diría que el aprendizaje más profundo es aquel que nosotros aprendemos como a porrazos, por ejemplo. Aquello Claro. claro, que porfiamos y hasta que logramos entender. Si vamos al aula, entonces diríamos que el aprendizaje profundo es aquel que busca darle importancia a las habilidades y potenciarlas desde ahí. Eso, profesora. Ya. Y una consulta, ¿qué es lo que usted aprendió así? Lo mismo. Algo que se recuerde Ah, hasta el día de hoy y lo ocupe y le guste y incluso se pueda jactar con un grupo de personas. ¿Quién podría ser? uy, mire, en realidad yo lo que aprendí es, me costaba mucho creer que podía enseñar, sobre todo a los niños, matemáticas, ¿ya? Y Ya, podría decir que era una asignatura, yo soy profesora de educación general básica. ya. Entonces, eso que me costaba lo tomé como un desafío. Entonces, aprendí a ponerme en el otro lado de cómo yo entendería que me enseñaran matemáticas. Y yo creo que eso ha sido un aprendizaje que considero que es un logro para enseñarlo con los niños. Mire qué Eso, entretenido, ¿ah? Muy bonito. sí. Muy bonito lo que tú mencionas. Bueno, vamos a seguir. Bueno, Aldo tenía también ahí su opinión. A ver, Aldo. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué es el aprendizaje basado en competencia? No, la pregunta es bastante simple, mira. ¿Qué es lo que tú podrías a nosotros contarnos sobre algo que tú aprendiste y lo utilizas y te gusta y lo puedes compartir o te puedes jactar de ese aprendizaje? Algo que para ti hasta el día de hoy lo puedas llevar a colación, que se dice, lo puedas como también desempeñar. Uf, eh, los porrazos que me he pegado en la vida, eh, que uno no se tiene que estacionar al lado izquierdo de la calle, del sentido de la calle porque te van a pegar un parte, Ya, muy bien. eh, que son dos de agua por una de arroz. Ya, ya. No, a ver, yo creo que va por lo mismo. O sea, las cosas de lo que aprendí en la universidad, por ejemplo, de todo lo Ujú, que yo puedo estar 100% seguro y de que siempre voy a estar seguro a pesar de que pasen los años, es de ya, las técnicas que aprendí practicándolas en ramos más prácticos que en ramos teóricos. Por ya. ejemplo, la neurodinamia
cuando lo vimos en la universidad y lo hicimos prácticamente, fue lo que a mí me quedó muy marcado, donde uno, cuando tiene cierto sintomatología de dolor, es Ujú. o muscular o, por ejemplo, entre comillas, muscular, o es de origen nervioso, y cuando es de origen nervioso tiene cierta característica. Entonces, cuando uno hace ciertas pruebas y hace una evaluación específica, ¿cierto? Dice, esto es nervioso, esto tiene este tratamiento. A mí, eso es lo que a mí más me quedó de la universidad cuando vimos eso. Ya, mira qué interesante, ¿ah? ¿Saben por qué yo hago este ejercicio? Y sobre todo porque los vinculo con este concepto. Bueno, yo no les quise colocar la palabra, quiero que ustedes primero la interioricen porque mucho se habla del aprendizaje basado en competencias, pero poco se habla de lo que en el fondo llega a hablarse desde una competencia. Una competencia es una simbología, es una imagen que queda grabadísima en tu mente. El aprendizaje profundo, de hecho, es una teoría bien compleja, porque tú puedes aprender desde un proceso que a ti jamás te prepararon para aprenderlo a algo que lo aprendiste de manera casuística. O sea, justo como dijo aquí Aldo, me voy a tomar de algo que él dijo. Aprendí que no tengo que estacionarme a tal lado, o que son tanto de agua por versus tanto de arroz. Cosas como esta, que a lo mejor para ti parecieran que no fueran, o a lo mejor es como una anécdota, hay cosas que a uno jamás se le olvidan en la vida y que te sirve para poder salir de muchas dificultades de manera práctica. Por eso yo los invito a que a lo mejor con esa pregunta que yo les hice al inicio, nosotros empezamos a ver muchos cambios frente a los desafíos actuales. Estudiantes, por ejemplo, hay una necesidad de dar sentido a los aprendizajes y que estos resulten significativos para su vida. Por eso, cada estudiante también genera en sí mismo una posibilidad de propender a lo que va a ser el aprendizaje. Hay una teoría que es la teoría de Florenstein. No sé si han escuchado ustedes de lo que es el aprendizaje de modificabilidad cognitiva estructural. Florenstein tiene toda una forma de poder entender lo que uno puede aprender a aprender o bien no generar una limitación de lo que se plantea, de que todos tenemos la capacidad de hacerlo. Por eso en este mundo actual, que está muy ligado a lo que estábamos hablando recién, los docentes se les consigue como estos facilitadores, pero también que en todo momento nosotros somos súper importantes para los estudiantes, porque siempre se ha entendido que, el docente pasó a ser una segunda parte, o sea, un actor secundario, incluso algunos los han atribuido, pero esto es un tema muy de imaginario, pero porque no es así. De hecho, el docente es una piedra angular frente a lo que son las dificultades que se puedan ir presentando por el camino. Porque gracias al docente es cuando nosotros decimos, ya, es el que va a proponer la metodología. En esa metodología es tratar de elevar mucho más allá, incorporándonos también a un proceso que es tan globalizado y que todos los aprendizajes actualmente han cambiado. Actualmente también estamos en una permanente generación de nuevo currículum. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del currículum? Hay nuevos saberes. Y en esa movilidad es donde también tenemos que aprender a optimizar los recursos. Frente a lo que han sido también las habilidades que se dicen también llamar de esta forma, habilidades del siglo XXI, es donde todos estos cambios, que son procesos no menores, hemos tenido muchos procesos, en 2 años cambiamos todo. Alicia, disculpe, no sé qué me dice, había levantado la mano, aquí colocó Aldo. Me parece que ya lo habíamos, Alicia lo había dicho. Sí, No, parece que yo había levantado. ya intervine, Sí, profesora. sí, pues, ahora sí. Ya me había asustado, dije yo, ¿cómo? Me parecía que sí. Bueno, hablando en ese sentido, incorporándonos a estas sociedades modernas, es cuando yo en algún momento les hablaba de la cuarta revolución industrial, que es la revolución de la inteligencia artificial que no todavía se conoce de por sí. Hay muchos aspectos en este tema del cambio del mundo actual que son verdaderos desafíos y que son dentro del proceso del conocimiento. Por eso es que cuando nosotros llevamos al tema de situaciones complejas, ¿cómo se resuelven? Es porque ahora los saberes que nosotros también tuvimos no quiere decir que estén desertados.
claro, hay varios que están pensando esto, que la IA pudiese ser una amenaza, pero esto no va a ocurrir, ¿saben por qué? Porque en realidad la IA, y yo le digo, yo digo no va a ocurrir, no quiero desmentirme más adelante, pero espero que no sea así. Pues somos seres humanos, está la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Ambas han sido creadas, en lo que algunos creen, otros no. Otros han sido, bueno, hay distintas formas de concebir esto. Van a entrar en dilemas también éticos y temas también existencialistas, pero al momento de entender que la educación, ¿por qué paso va? Porque ahora hablamos de un aprendizaje que está orientado a, o sea, los conocimientos generales, nosotros los podemos encontrar en un programa de estudio, pero también hay unos que se llaman conocimientos operativos y de relación. O sea, ¿cómo esto? Que yo necesito aprenderlo. Una de acá de nuestras colegas nos decía, si yo lo pongo en práctica lo aprendo, pero ella lo aprende así. Otros puede que, además de ponerlo en práctica, deba generar un modelo, como un ejemplo que ella lo pueda elaborar y demostrar ese modelo. También van a haber características de personalidad y experiencia, o sea, cada cual cada uno de nosotros logramos una educación de calidad debido a que esta movilidad de conocimientos se da gracias a distintas circunstancias que vivamos. O sea, el aprendizaje siempre va a ser un proceso auténtico. Y por esa misma razón, hablando de la autenticidad, un enfoque que se orienta por competencias de lo que nosotros conocemos de la educación tradicional se va a ir reemplazando un enfoque que es educativo, pero que también va a desarrollar esas competencias desde una mirada de aprendizaje más profundo. Yo aquí, ¿por qué les preguntaba al inicio de la sesión del aprendizaje profundo? Porque aprender de manera profunda es porque tú entras a un escenario que nunca vas a estar preparado del todo como docente, pero tenemos que justamente aprovecharnos de lo que ustedes en algún momento también pensaban, oye, pero ¿cómo me aprendí esto tan rápido y por qué no me puedo aprender esto? Bueno, el aprendizaje profundo, de hecho ya lo que a mí nunca se me han olvidado, son todos los músculos de cabeza y cuello. No sé por qué, dije yo un día, me aprendí todos estos músculos, pero no me podía aprender los músculos de la pierna. Y son menos. ¿Qué pasa? Bueno, ahí están las relaciones. Si lo llevase yo a entenderlo, es porque en algún momento llegué a conectarme de una manera bien competente con una parte superior mía. Lo veía en imágenes, o sea, trabajé el que es parte del autoconocimiento de una manera mucho más experiencial. O sea, la experiencia, en mi caso, no sé en el caso de ustedes, no solo la práctica, la experiencia. Y yo digo una diferencia no tan sutil, porque hacer práctica de algo es una repetición que se comprueba, pero la experiencia es una situación única que puede ocurrir en cualquier momento de tu vida. Y una experiencia de aprendizaje es algo novedoso. Una experiencia debe serlo, tiene que cautivarte, por eso se llama experiencia. Y algunos dicen, esta es una experiencia nueva. Yo creo que todas las experiencias lo son, porque tú lo vas a intencionar también personalmente. Las personas que se enfrentan diariamente a problemas que no llegan envueltos en disciplinas, me refiero a algo muy habitual, muy familiar, y que para afrontarlo, ¿qué se necesita? Conocimiento de forma integral, o sea, unir cabos, por llamarlo de otra manera, para resolver un problema, ya sea un problema doméstico. A veces usamos o echamos mano, no a un diccionario, echamos mano a ese conocimiento de base. Por eso cuando elaboramos un programa de estudio, siempre nos situamos como en el conocimiento de la asignatura anterior, vamos a ver, como conocimiento previo, a lo mejor esto lo dieron aprendido con la colega o el colega anterior, pero ¿dónde está ese conocimiento de base, ese aprendizaje que debiese existir? Si ustedes tuvieran que, ahora que viene como la incorporación de una de las habilidades del siglo XXI, que es entender y también conocer lo que son los derechos humanos. De hecho, este es uno de las competencias que debiésemos manejar de manera asertiva. Todos aquí, esto voy a tomarlo como ejemplo un poco para que nos vayamos entendiendo y ampliando un poco más hacia lo que son estas visiones. ¿Alguien sabe lo que son los derechos humanos?
que esto viene como bien potente en todas las universidades, muy de la mano con el enfoque por competencia. ¿Alguien sabe lo que son los derechos humanos? ¿O cómo lo entiende? Que también podría ser otra pregunta. ¿Cómo entienden ustedes ese tema? ¿Fran? Yo entiendo los derechos humanos como alguien que vela por el bienestar del prójimo, más bien así como la ley de la discriminación, ya sea del ámbito sexual o también la implementación de la ley para ayudar a los modelos TEA. Eso Ujú. entiendo más bien de los derechos humanos. Ya. Muchas gracias, Fran. ¿Ustedes saben que hay un Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile, el INDH? ¿Lo habían escuchado? En la universidad no hace mucho tuvimos nosotros parte de las mismas conferencias. Hay representantes de todas las universidades del país frente al tema de derechos humanos. ¿Quién más entiende otra cosa? Porque Eh, se nombró. Sí, por favor. profe, son las libertades y las garantías que tienen todas las personas de vivir en comunidad. Muchas gracias. Sí, eso está muy detalladito. Y saben ustedes que esto es un acuerdo internacional. Imagínense ustedes que en algún momento se pusieron de acuerdo. Eso es difícil. Y se levantó un acta y se declararon los derechos humanos. Pasado el año 45, la primera emisión de los derechos humanos fue post Segunda Guerra Mundial. Entonces, varias cosas que nosotros también las intencionamos para que ustedes, tanto ustedes que están acá en este proceso formativo del posgrado, dimensionemos la posibilidad de actuar que tenemos todos al momento de querer enseñar a lo mejor un contenido que a veces es muy crudo, hablar de derechos humanos, pero llevarlo también a la concienciación, que en algún minuto en nuestros discursos como docentes hablemos del respeto, de la equidad, de la inclusión, igualdad de derechos. Parece que esas son palabras conocidas, ¿no? Todo tiene una raíz. Aldo, te levanto la mano. Y, profe, era contar eso, ahora que lo pone así como en concreto, hablando, Ujú. ¿cierto? Hace un tiempo atrás en clase tuve un caso donde en unas alumnas me preguntaron si podían entrar a hacer una encuesta, que era Ya, como de proyecto de tesis, entonces que estaban encuestando a las mismas compañeras y compañeros, ¿cierto? De la universidad. Entonces yo le dije, "Ah, no ya, tengo ningún problema, pasen, hacen la encuesta, yo no tengo ningún problema". Y una de las ya, alumnas se negó, le dijo, sabes que yo no quiero hacerlo. ya, Entonces el otro le dijo, ¿por qué no? Porque tengo derecho a no hacerlo, pues, si no quiero. ya. Entonces la otra alumna le dijo, ah, bueno, ojalá que cuando te toque a ti no te toque el mismo caso que a nosotros contigo. Y como que iban a Uh, empezar a discutir y yo le ya, dije, bueno, si no quiere, no quiere nomás. ya, Y pregúntale a otra. Para cortarle un poquitito pues, se generó un ambiente tenso. claro que sí. Entonces la alumna que estaba haciendo la tesis me miró así, fue como, ya, bueno, ya. Bueno, se Ujú. terminó, salieron, entonces empezaron, las compañeras empezaron a decirle, oye, que te ponís pesada, que para qué le decís que así, no tenía que haberle respondido. Entonces, yo le dije, a ver, ¿saben qué, chicas y chicos? Ujú. Las dos estuvieron mal, porque Claro. una tiene derecho a decir que no, y la otra tiene el derecho a decir, bueno, ok, gracias. Ujú. Entonces, y yo les dije, a las dos estuvieron mal. Ustedes tendrían que haberle dicho, no quiero hacerlo porque no tengo el derecho de negarme. Y la otra chica Claro. también tenía respetado ese derecho y él le he dicho, ok, bueno, pero se fue en negativa. Entonces me vi envuelto en esa situación. Entonces yo les dije, ¿saben qué? Todos tenemos derecho a decir que no y todos tenemos derecho a no participar, pero también tenemos derecho a que nos traten de manera digna. Y en ninguna de las dos casos, pues, las dos fallaron. Entonces, como, Oh, ya, sí. mm. Oye, interesante lo que tú mencionas. De hecho, mira, del derecho humano, de ahí voy a tomar el comentario, no sé si Marcela nos puede explicar un poco, me llamó la atención el chat que colocaste, Marcela, acá, porque Hola, de ahí quiero profe. acompañarte, sí, sí, porque mira, te doy al tiro la palabra, Marcela, mira, de los derechos humanos vienen también los consentimientos informados.
toda persona que se somete a un proceso de investigación, tanto el que va a realizar la recogida del dato y quien va a ser el participante, debe haber un acuerdo mutuo. Nunca se entiende eso, porque siempre lo ven como que al participante es el único. Al revés, ambos se comprometen de una manera digna y dignificante a la no maleficencia y por lo mismo se firma, y eso es estamental. Si eso no está firmado, tú no puedes recoger datos ni preguntarle a nadie. Es sumamente importante. Ya, pero no me extiendo yo, Marcela, porque aquí vamos a ir conectando con un poco con los conceptos del día de la clase. Marcela, por favor. Yo soy enfermera de infección intrahospitalaria del hospital Ya. y dentro de lo que me corresponde andar cateteando a la gente es que se tiene que lavar las manos y no puede usar anillo, ni pulsera, ni mucho menos pintura de uñas, porque eso aumenta el Claro. riesgo de infección cuando atienden a los pacientes. Entonces una vez me acerco a una pediatra y le digo, doctora, acá en el hospital está prohibido utilizar pintura de uñas Ujú. para atender pacientes. Entonces llegó y me dijo que ella era de otra ley de partida, porque ella era Ya. médico. Entonces, como los médicos tienen otra ley en los hospitales, entonces que ella no le correspondía las normas. Le dije, doctora, las Oh. normas son transversales para todos, por lo cual usted no puede usar pintura de uñas. Llegó, se dio media vuelta y se fue. Después me llamó el jefe de la unidad para decirme que la doctora había ido a decirle que yo había pasado a llevar sus derechos como persona y que me iba a acusar Mm. a la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico porque yo la estaba pasando a llevar. Y eso, me Oh. reí, me di media vuelta y todavía estoy esperando que me denuncie. Oh. Bueno, hay una cosa que es que imagínense ustedes los médicos que tuviesen que ir a hacer una, ya hablando de medicina, una operación, la que sea, y que no utilizaran el lavado de manos. De hecho, esa persona se puede ir inmediatamente suspendida y no solo eso, la querella que le caería sería tremenda. ¿Sabes lo que pasa, Marcela? Esto es muy complejo. De hecho, porque yo me tomé de este ejemplo, porque la mayoría de los conceptos que han llegado a nuestro país y a las universidades, no siempre los hacemos a la luz de la ciencia. Volvamos a tomar el concepto ciencia, yo soy muy pegada con esto, pero a la luz de lo que es la evidencia científica. Cuando nosotros conversamos, ahora que me preguntaban de los consentimientos informados, estábamos hablando del tema de vulneración de derechos. De hecho, hasta fue una palabra que inicié al inicio, cuando lo esperaba usted, lo que es hablar de la victimización. Hay muchas palabras que forman parte de nuestros aprendizajes profundos y que tienen un vínculo directo cuando estamos nosotros generando aprendizajes que se basan en competencias. No es siempre que hayan diversas actividades y que generemos partes lúdicas. No es siempre esto. Esto tiene una raíz mucho más amplia y larga, tremenda, porque está entrelazada con los principios fundamentales de la sociedad moderna. Los derechos humanos es el fundamento empírico que ahora se utiliza como de esa manera, porque como les dije, es un acuerdo internacional, pero que la forma en la cual nosotros lo hemos ido abordando también como profesionales que formamos en la academia, lamentablemente ha estado muy por afuera de lo que son nuestras competencias. De hecho, lo que tú mencionabas, Marcela, claro, alguien podría querellarse contigo por discriminación arbitraria y te lo puede decir. Incluso si ahondamos un poco más, y yo a pesar de que yo te encuentro mucha razón, yo también soy de profesión fonoaudióloga, y en el fondo yo tampoco puedo proceder faltando a lo que son aspectos de la protección de un paciente. Cuando trabajo temas como deglución, imagínate si yo no tuviese esto de, además de la responsabilidad de conocer, también tratar emocionalmente. O sea, esto va muy por, como se dice, a tomar la palada completa de cosas, de contenidos, y que nosotros de alguna u otra forma nos enfrentamos a lo que nos llegan envueltos en disciplina. O sea, no es todo el enfoque por competencia, no es todo conceptos, no es solo competencias que se ligan a lo que es el currículo, porque los elementos básicos del currículum que se basa en competencia enfatiza obviamente en el saber hacer, el saber ser y también el saber convivir. Fíjese que esto va mucho más allá. Mira, dice aprender haciendo, claro que sí.
pero aprender y saber convivir. Y la evaluación, que es parte también de estos saberes, en lo que van a ser las situaciones complejas. Pero la docencia, ¿en qué también va a ir de la mano? Para llegar a un aprendizaje profundo, necesariamente tenemos que pasar con esto que ya lo hemos tratado en algún momento como conversación, ya lo vamos a ver más adelante como ejemplos, las diversidades de estrategias, por ejemplo, en sí, las técnicas y otros más, pero también se toma en cuenta no solo el conocimiento, sino que la actitud, el desempeño frente a situaciones con evidencia que podemos ir pasando. Esto mismo, si yo tuviese que llevarte a una situación de práctica, Marcela, porque me voy a tomar de tu mismo ejemplo, ¿cuándo crees tú que pudieses tú conversar el tema del cuidado del paciente? Porque esto tiene que ver con el cuidado del paciente, no porque a mí me caiga mal que use una pintura X de uña, es que yo tengo que cuidar a los pacientes. ¿En qué minuto tú podrías enseñárselo esto a estudiantes? Te pongo esa pregunta y quien quiera retroalimentar. Bien. Es que en realidad, por ejemplo, en la formación de enfermería siempre se está, ¿cómo se llama? Se está haciendo el tema del lavado de manos. En realidad, todos los que trabajan en salud. Ujú. Y, y claro, pues uno no llega y dice dentro de las normas, bueno, estas normas se hace porque sí o porque sí, sino porque Ya, todas las normativas, especialmente de infecciones intrahospitalarias, tienen que ver con evidencia científica. Entonces uno tiene exacto. que explicarles con la evidencia científica de lo que significa, Ujú. por cuál es la razón. Y de hecho, hasta de repente uno utiliza ya como ejemplo, miren, cuando ustedes no se bañan con traje de baño o con Sí, calzones y sostenes. Uno se tiene que sacar todo para poderse lavar bien, porque si no, uno no queda bien lavado. Y es lo mismo. Después uno les ya, explica que la uña crece, les muestra por microscopio, todo ese tipo de cosas para poder llegar a claro, explicar de manera científica, con el fundamento del por qué no tiene que realizar. Porque ya, ya llega un momento en que siempre es como las peleas del por qué, porque muchas veces dicen es que no hay evidencia. Ahí uno le explica es que uno no puede hacer evidencia frente a estos pacientes. Sí me voy a lavar las manos y a estos mm, pacientes los voy a atender sin lavarme las manos. Eso también tiene que oh, ver con la ausencia de ética, pues uno no puede estar practicando con los pacientes, porque a mí por lo menos no me gustaría que practicaran conmigo y dijeran, ah, contigo no me voy a lavar las manos y con el otro sí. como para experimentar, dices tú. A ver Claro, quién se enferma. porque es una falta de ética también, pues sí. ¿Cómo voy a atender a pacientes? Voy a hacer unos pacientes sí con lavado de manos y otros no. Entonces, poniendo Ujú. en juego la salud de los pacientes por demostrarte que es bueno lavarte las manos. Esto es bien delicado. Miren, una de las cosas, muchas gracias Marcela, una de las cosas que pasa mucho con el currículum basado en competencias es que el proceso de autoevaluación no debiese ser intencionado por nosotros, debiese ser invertido, como lo hablábamos en la clase pasada. La clase se invierte, no llevándolos a que experimente el sí y el no, como enférmate o no te enfermes, no. Es porque en realidad conocer el contenido, experimentar el contenido, pero las situaciones o ponerte en la situación, como se dice, es lo que nosotros hemos intencionado ahora en la mayoría de las prácticas, que son prácticas clínicas, prácticas, alguna, bueno, en educación se llama práctica pedagógica, u otras prácticas, que son prácticas también técnicas, bueno, el nombre que tomen. La asignatura práctica no solamente es cubrir un campo clínico, de hecho, si ustedes revisan las orientaciones de la formación inicial, lo que primero se coloca es algo que se llama la reflexión. O sea, ¿dónde se debiesen abordar estos temas, además de, como bien lo decía Marcela, en la cátedra o en la asignatura X? Son en las prácticas. Todas las carreras, y también lo hemos tocado en estas clases, debiesen, en las asignaturas de práctica, empezar a trabajar lo que es la reflexión crítica. Y la reflexión crítica es hacernos cargo de resolver o mediar, como lo dice Forenstein, mediar el conflicto. ¿Qué pasa si me dijeran esto? ¿Qué hago? ¿Cómo salgo adelante? ¿Cómo conozco esto? Porque yo les digo, honestamente, hemos visto muchas cosas, no solo en hospitales, lo hemos visto en las escuelas, en industrias, en empresas, donde la mayoría de los estudiantes fracasan es por no saber resolver y mediar frente a unas dificultades. Mediar incluso.
aprender a comunicarnos. Por eso hablamos del saber convivir, porque es bien complejo no saber qué hacer cuando tienes un problema. ¿Cómo sales adelante? Los estudiantes, por ejemplo, se enfrentan a situaciones de la vida real de una manera muy sistemática, compleja. Debiésemos nosotros tener esa posibilidad de que una práctica que se está teniendo no sea solo ir a visitarlo al lugar, sino que tener, y eso lo hemos visto en los programas de estudio de práctica. Es ahí donde estamos ingresando recién, de una manera muy incipiente con este modelo enfocado a competencia, donde el aprendizaje se va a relacionar directamente con las necesidades del entorno y los problemas de la vida real. O sea, lo que nosotros llamamos bitácora. La bitácora es uno de los documentos que se están integrando como obligación también dentro de lo que han sido las acreditaciones de carrera, en que manejen bitácoras y que los sitúen en tiempo real. La bitácora ya sea la semana, la bitácora de cómo llegó al centro, las opiniones al respecto, cómo te enfrentaste, cuáles son los problemas detectados, por ejemplo. O sea, no solamente que tomen un caso clínico, que es como muy común eso, o en los estudios de caso en la educación, como, estoy justamente viendo un estudiante que no aprende, o saben que estoy viendo un procedimiento y que este sea mi paciente, pero ese es un usuario. Pero ¿qué pasa con el contexto de la vida real? ¿Dónde reflexionan, analizan, comparan, resuelven problemas y cuestionan? ¿En qué minuto? Y por eso esto llegó a la educación superior a remover un poquitito la forma en la cual se están elaborando las asignaturas en sí. O sea, ¿cuáles realmente, como dice acá, las características básicas del currículum basado en competencia, en que las mismas necesidades del estudiante están en el contexto y en el futuro? O sea, los adelantamos en que aprovechen, pero al máximo, esa circunstancia en la cual ellos llegan a los centros de salud, a lo que ya nombramos nosotros como campo clínico, pero que sea obviamente parte de lo que en algún, bueno, momento, situación, estos se van a ir presentando porque siempre vamos a estar enfrentados nosotros, tanto como profesionales y también como estudiantes, a lo que son distintos saberes. Debemos empezar a manejar esto. ¿Cómo se hace esta retroalimentación? Que es muy común verlo con una manera muy segmental. Las retroalimentaciones debiesen ser siempre por grupos pequeños. Esto viene en la CNA. Y cuando lleguen ustedes a ver algunos aspectos van a ver que una de las cosas que se habla es del trabajo colaborativo, el trabajo intermultidisciplinario, interseccional. O sea, estas palabras que para algún momento eran muy desconocidas, sobre todo lo interseccional, es porque avanzas hacia lo que se está organizando como competencias por áreas, por ejes, donde se entretejen también diferentes situaciones que esos son problemas o elementos de una competencia. Fíjense que una competencia, primero vamos a pensar en las circunstancias que vamos a colocar, que son los recursos. Conocimientos, habilidades, actitudes y todo esto se esquematiza en que estos recursos que nosotros estamos, ya no estamos hablando del contenido, fíjense, es un recurso que estamos utilizando para que empiece a aprender alguien. O sea, los conocimientos que están en virtud de lo observado del medio va a tomar un protagonismo cuando en la materia que los estudiantes han aprendido en algún momento, no estamos hablando solo de lo que pasamos en las 28 asignaturas anteriores de irme a la práctica profesional, estamos nosotros en una circunstancia muy familiar o del mismo problema, en un grupo de acciones que tienen la misma competencia, que son equivalentes, pero que entre sí te permite avanzar de una manera más asertiva. La asertividad o ser personas cada vez más llevadas a lo que, mira, incluso aquí les coloqué unos ejemplos. Asertivo en el buen trato, pero asertivo también. Y yo no sabía de lo que iba a decir Marcela, esto nosotros no lo spoileamos antes. Dice, una enfermera es competente al cuidado de un paciente si moviliza las siguientes capacidades. Aquí vamos a llevar como ejemplo. Yo tomé esto como un ejemplo de los estudios de caso que se han hecho frente a lo que es el aprendizaje basado en competencias. Primero, entra en comunicación con el paciente y responde sus inquietudes. Y aquí es donde llega la idea de quienes están en los campos clínicos. ¿Esto sucederá en la vida real o no sucederá?
¿Habrá una apertura hacia ello? ¿A quién le vamos a preguntar? ¿A los estudiantes? ¿Solo a ellos? ¿Vamos a preguntar también al paciente? ¿De qué minuto o en qué minuto nosotros nos acercamos a lo que es el conocimiento más profundo en el manejo social que tiene un estudiante de enfermería frente a esta temática? Otro tema, observa el estado del paciente y el entorno. Intercambia la información con el resto del equipo, médicos o enfermeras. Y luego, preguntarse sobre lo que hace y evalúa la calidad de su trabajo. Esto que yo les mostré acá como ejemplo de una competencia que debiesen también estar puesto en los programas es parte de una bitácora de trabajo. Marjorie, el tiempo es suyo. Te pido la mano. Profe, sí, con respecto como en general lo que se ha conversado, venía en la micro, pero venía escuchando, Ujú. es que si bien las competencias se hacen a través de la práctica, como bien dijeron los compañeros y todo, siento que también tiene mucho un aspecto fuerte que puede ser considerado social, familiar o del mismo entorno, en donde el estudiante está dispuesto a aceptar este tipo de competencia o este tipo de aspectos que se necesitan para poder obtener una competencia, como la humildad, no sé, la capacidad de crítica. Entonces, si bien uno como docente entrega todo esto, o el medio, la práctica, etcétera, también va con un aspecto muy personal, porque si el estudiante no tiene la capacidad de entender que esto es un constante aprendizaje, no va a ser mucho lo que se puede hacer, aunque uno le entregue todos los conocimientos. Claro, es que tú tienes mucha razón. Nada se puede hacer en lo que no se va a llamar el cambio de la conciencia, porque sucede que esto no es un trabajo verticalizado, es un trabajo muy horizontalizado, es muy horizontal, porque por mucho que tú digas, sí, yo lo hago, yo lo enfrento, pero ¿qué pasa si tú le hacen una crítica? ¿Esa persona que se le critica tiene tolerancia a la crítica? ¿En qué circunstancia se enfrenta a quien se le dice que lo que hizo está mal? Les puedo contar un detalle, no se me vayan a enojar los profes, yo también soy profe. ¿Ah? Se nos cataloga a los profesores en Chile. Uy, no tengo el dato, pero lo voy a buscar, comprometo que lo voy a buscar. Se le ha catalogado al profesor chileno en los diversos niveles el que tiene más baja tolerancia a la crítica. Me refiero al quehacer educativo, porque pucha que cuesta aceptar que le digan que lo está haciendo mal. Ese es el tema. ¿Por qué llega a revertir estos procesos? Porque no hemos acostumbrado tanto a que todo nos tiene que salir bien. ¿Y qué pasa cuando esto no sale bien? ¿Somos capaces de reconocer lo que no salió bien? Pedro, te levanto la mano. Profesora, yo creo que eso pasa, pero cuando ya están en un nivel más arriba, acá en la Universidad de los Lagos, nosotros que Ya, somos como profesores más jóvenes, nosotros ya, los molestamos a ellos y le decimos que son los diostores, porque ya, se creen mucho, porque tienen un doctorado y todo eso, ya. y tienen esas malas costumbres arraigadas. Yo los molesto mucho, yo soy muy pesado con ellos, porque por ejemplo esperan a los alumnos en las puertas de la sala y yo le hago mu, corran, corran alumnos, lo están esperando para la sala, como arriendo animales. Y me Wow. miran así con una cara de odio. Y yo le digo, Ya, después hablo con ellos y le digo, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué no? Si el alumno quiere entrar, entra a clase. Si quiere estar afuera, que esté afuera. O sea, el futuro es de ellos. Si tu clase es claro. motivada y logras captar la atención de ellos, va a entrar a tu clase normalmente, no tienes para qué esperarlo afuera y arriarlos como animales. Yo le digo, Oh, no, qué no sé qué logras fuertísimo. con eso. Oh, Y me han dicho, no, que no exigen la asistencia y todo. Pero si no vienen es cosa de ellos, o sea, tú no puedes obligarlos, son personas adultas ya. Tienen que dejar de tratarlos como niños, ya no están en cuarto medio, ya no están en el colegio. Y yo a ellos mm, los molesto mucho porque tienen esa cosa muy arraigada de que, o sea, yo tengo un doctorado, tengo un magíster, tengo otro magíster, tengo un diplomado claro. y al final, ¿qué pasa? Que por tener todos esos títulos, nadie Ujú. les puede criticar absolutamente nada. Y yo como voy muy en contra de las reglas, se los critico mucho. Siempre debe haber alguien subversivo, dice. Bueno, pero mira, tomando en el duro de tu comentario, como se podría decir, claro, aquí yo leo lo que pone Aldo, no, los títulos, olvídate, no te hacen mejor persona.
te hacen a lo mejor distinguido o distinguida, reconocido en una academia muy selecta, porque hay muchas élites. De hecho, ¿cuál fue que me dijeron a mí? Que en realidad uno casi nunca se presenta como con los títulos. Bueno, uno hace como luz de cuando estás haciendo, oye, sí, en el doctorado yo vi esto, por ejemplo, pero en el fondo de la cuestión, el buen trato también es un tema de ejemplos. Yo veía mucho en la Academia de Ciencias de la Salud, porque yo partí primero en lo que fue la formación del docente, me formé como profesora y luego entré a lo que fue Ciencias de la Salud. Y qué complejo. Yo decía, pero ¿por qué se tratan tan mal? ¿Por qué esa forma? ¿Por qué esta manera? No nos da como, no sé, un mirarte, yo sé más que tú, qué ignorante eres. De verdad que me causaba bastante indignación. Pero bueno, cosas que uno va también registrando. Catalina, usted tiene ahí la mano levantada. ¿Cómo está, Catalina? Hola, profe, buenas tardes. Hola. Y sí, Bueno. yo voy a contar mi experiencia. Fueron 2 veces que lamentablemente fue por una operación de mi hija y la otra fue por una herida que tuvo. En la operación que tuvo, como de amigdalitis, perdón, de las amígdalas, cuando lo operan y sacan las amígdalas, no recuerdo el Claro, nombre. Ya, sí, en el sí. periodo de recuperación, los doctores o enfermeros como más antiguos, mi hija sufría mucho después de la operación, como en recuperación en sí. Ay, pobrecita, no, es que no se tiene que sacar el saturador de oxígeno. Y se lo volvían a poner, por ejemplo. Y el enfermero más jovencito, que de hecho yo creo que estaba en práctica, él iba y me decía, no, tranquila, sácale, deja que esté, que descanse un momento. Y él como que siempre estuvo muy pendiente en comparación a los demás que tenían más experiencia. O por ejemplo, mi hija quería Mm. puro tomar agüita, no, es que no se puede, que la anestesia, no sé qué. Y él aún así como que me llevaba un algodón, le mojaba los labios Equivocado, sí. y fue como un ángel caído del cielo porque se notaba mucho la diferencia en la atención. O sea, yo no era la única persona y él aún así estaba como tratando de que mi hija, 3 años en ese momento, estuviera lo más cómoda posible. Y Mm. él hace poquito igual tuvo como una herida en su pierna donde necesitaba puntos y fue Ya. todo lo contrario. Eh, Estuvimos toda la noche en el hospital, me acuerdo. La doctora que tenía que hacerle los puntos era súper jovencita, yo creo que habría tenido mi edad, si es que era un poquito más, 27 años a lo mejor, y ella me tramitaba todo el rato. No, es que hay que esperar, es que tiene que estar en ayuno, que no sé qué. Nosotros llegamos como, no sé, a las 11 de la noche y eran las 5 o 6 de la mañana, todavía no pasaba nada. Y en el Oh. cambio de turno llegó un doctor que era más antiguo, yo creo que tendría, no sé, unos 50, 60 años, y él al tiro dijo, no, si hubiera sido mi hijo, dijo yo, la habría sido, porque la doctora en el fondo quería esperar un box. Y él dijo, no, yo Claro. la había hecho acá, en el mismo momento, la niña necesita esos puntos, y él lo hizo al tiro y dijo, claro, lo más probable es que la doctora no se atrevió a hacer este tipo de procedimientos, pero ella en ningún momento lo dijo, ni estuvo como interesada en Mm. explicarlo. Entonces, en esas dos experiencias que tuve, va a depender netamente del criterio quizás de la persona, más que el título que tenga, como decían usted y los otros compañeros, o sea, sentido común. Yo creo la humildad quizás más que el título que uno tenga, Sí. ponerse la empatía, ponerse en el lugar del otro. Oye, o sea, uno de todas las esferas, ¿viste? Tú lo ves como paciente, lo ves como mamá. Entonces, Exactamente. ahí viene todo. Mira, aquí Marcela está colocando también, oye, hemos tocado harto el tema de salud. Esto no iba intencionado, es solo un ejemplo. Pudimos haber colocado otro, pero bueno, yo quise colocar de salud. Es que en De hecho, realidad se ve. Sí, díganos, por favor. ¿Sí, sí, como Catalina? para terminar, esa doctora que me dejó esperando como en una camilla toda la madrugada, toda la noche, llegó muy tarde, ya amaneciendo, y yo le dije, pues yo entiendo que el sistema acá de salud sea lento, no hay ningún problema con eso, yo lo entiendo, lo comprendo, pero otra cosa es que sea malo, o sea, nadie fue, la niña necesita algo,
O sea, nada, ninguna preocupación extra. Las TENS, de hecho, se escuchaba como decían, no, hacia esa niñita la van a atender súper tarde, porque era como por categorización. Por ejemplo, el tema de que el pabellón esté disponible. Entonces, como que ese tipo de cosas no deberían pasar y eran las TENS, por ejemplo, de todas las edades. Y siento que si Ya. una persona tiene ese pensamiento, los demás o el grupo como que se contagia y hacen lo mismo. Oh, wow. Marcó la diferencia, por ejemplo, esa noche y fue una experiencia malísima. Entonces, claro, ojalá fe en la humanidad, en los nuevos titulados, no suceda, por ser más empático con todos los pacientes en general. Sí, sí, y es bien de, bueno, desde tu experiencia, ya, y incluso estos dicen algunos, oye, esto ya me salgo de la academia. ¿Saben ustedes que son tan cercanos con lo que me estás contando, Catalina, a lo que es la academia? De hecho, lo que se quiere buscar, y aquí viene mucho esto que vamos a hablar también, el tema las, de los análisis. De hecho, el buen trato, usted habla mucho de la ética, pero el buen trato a una persona, y aquí colocaba a Marcela también, que te motivó a estudiar, no sé si va dentro de lo mismo, pero Marjorie dice, yo creo que falta humanizar todo, desde la educación, las casas, la salud. Bueno, estos son competencias, colegas. Esto es empezar a hilar un nuevo sistema educativo que de una u otra forma ser competentes para dar un curso, además de los diferentes saberes, implica otras capacidades. Expresarse claramente, si hay que dar el tiempo, aunque yo esté trabajando con un tema de metas porque no tengo tiempo para atender a todas las personas, pero darme un pequeño tiempo, dar un gesto de cariño, incluso una caricia, aunque sea con una palabra, porque no siempre tiene que ser algo que llegue invasivamente. A veces el simple hecho de aprender a saludar, aprender a hacerlo. Porque no es que tú llegues a una sala de un box y te digan, sí, ¿a qué vino? Oye, qué complicado. O sea, hay tanto tema que aquí llegaríamos hasta la amanecida, pero mira, voy a leer aquí lo que ustedes colocan. Fran también había levantado la mano, dice, pero voy a leerlo, dice Marcela. Hay gente que estudia algo de salud porque creen que se harán millonarios o por un pseudo poder. Pedro dice, los pequeños detalles hacen las grandes diferencias. Exactamente. A los dos le encuentro mucha razón. Fran, contigo cerramos un poco, porque este es un tema bien interesante y con esta lámina yo también voy a cerrar acá. De ahí seguimos hablando sobre el tema. Fran, por favor. Sí, bueno, yo concuerdo con lo que dijo Marcela, que muchos estudian en el área de salud porque quieren ganar plata. Entonces, es bien triste lo que escuché de mi compañera anterior, de su experiencia en el área de salud, porque la verdad es algo que sigue viviendo hoy en día. Entonces, y yo lo puedo corroborar actualmente. Entonces, yo, por ejemplo, qué más íntimo que una mamografía para las mujeres, donde uno se siente completamente expuesta. Y yo veo que Así mis es. colegas son secas, la mayoría mujeres, justamente. Esa es una discriminación, que los hombres no pueden tomar mamografía. No, yo no encuentro que debería cambiar el sistema, porque los chiquillos saben lo mismo que uno, solamente que por ser de género masculino ya lo tachan de darle la posibilidad de trabajar en esa área. Entonces ya estamos viendo que la inclusión no está siendo desde el ámbito laboral, pero sí puede verse también en el área educacional, porque a todos les pasa la materia, todos aprueban, pero en la realidad laboral no es igual. Entonces ya vamos con uno. Y dos, el tema de la psicología clínica también es muy afectada. Por ejemplo, yo tengo mucho humanismo porque estoy con toda la pasión, por algo entré a este programa. Entonces Ujú. está la empatía, está las ganas de ser cercano, de decir, vamos, estamos en este proceso juntas, oiga, no se Mm. asuste, o sea, palabras pequeñas, pero que pueden hacer un gran cambio en la persona. Versus llega una colega y dice, ya, esta cuestión tiene que ser rápido, sus 15 minutos y chao, y la señora queda llorando, llega con crisis. Entonces, pésimo, pésimo, la verdad, una gestión humana que se ha perdido. Y uno sobre todo que trata con máquinas y pacientes se vuelve demasiado insensible. Entonces eso también es como bien fuerte de la carrera, yo creo que de todas las áreas de salud, pero entonces es algo que deberíamos, no sé, espero que el día de mañana cambie. Bueno, para eso estamos. Para eso se está Exacto. haciendo, sí. Para eso se están haciendo algunos.
acercamientos también teóricos a ir cambiando toda esta parte que viene del currículum, pero que asertivamente está llegando para formar parte de nuevos saberes. Saberes mucho más del contexto. De hecho, acá leo lo que dice Aldo, dice que lo mismo pasa con la feminización de la carrera de educación parvularia, porque está muy feminizada. De hecho, no, porque así se le dice, no, no es que yo lo diga, que yo lo piense así, sino que eso es la normativa que aparece en la CNA también. Yo estoy tomando normativas que ustedes van a conocer con esos nombres. O sea, la integran principalmente de un tipo y no es igual para todos. Yo tuviese toda la tarde y más rato para contarle cosas, pero yo creo que una de las situaciones que a mí me afectó más en mi vida hasta el día de hoy, que cuando yo tenía, hace 15 años atrás, tenía, bueno, menos de 40, 30 y tantos años, fue haber perdido un hijo de 7 meses y llegar a un quirófano. ¿Saben ustedes a lo que uno se enfrenta en un quirófano con una pérdida de 7 meses? Yo se los dejo ahí planteado. Es una cosa que yo en mi vida me he podido olvidar los malos tratos que tuve. Fue muy complicado. Entonces yo dije, aquí pasa algo, o sea, fue complejo el durante, o sea, no, el antes, el durante y el después. Eso yo no lo podía olvidar. Y también en la escuela, si tuviéramos otro ejemplo, también vamos a poder llevarlo ahí. Yo hoy día quise darles una vuelta a esta tercera unidad, y como les anticipaba, la unidad número 2 tiene muchos componentes de cuando ustedes van a tener que organizar una nueva forma de hacer un programa de estudio que vaya absorbiendo contenidos que no están puestos así como la típica forma de aprenderme todo de memoria y lo aplico y aparece esto. No, esto va dentro de la formación ciudadana, la formación de la persona y también enfrentado bastante al tema del contexto de los derechos humanos, porque esto es lo que se viene también en estas políticas de implementación más actuales. Así que bueno, así una vuelta, yo creo, ya se nos pasó la hora para variar, esta hora se me pasa como si fuera como 15 a 20 minutos, al menos a mí me pasa, no sé si ustedes se latean, dicen algunos chiquillos, pero espero que haya sido les haya gustado la clase, que haya contribuido también un poco a estas miradas más críticas del sistema, de cómo también se van integrando nuevas formas de hacer educación superior. Así que se los dejo al menos hasta ahora a la clase. Les doy, como se dice también, que tengan un buen descanso y nos encontramos en la próxima sesión. Pues ya queda ya unas pocas vueltas. Espero seguir avanzando también en lo que va a ser revisión de trabajo. Estamos llenos de trabajo, imagínense, llenos porque vinieron las tesis. Yo estoy mucho metido en tesis, así que si algo no he podido terminar de revisar y poner notas es porque estoy revisando muchas cosas, pero ya me voy a poner al día. Confío en mi estudiante del posgrado. Los tengo muy bien catalogados, así que no desconfío de sus, sus saberes. Ya, así que mira, para mí también ha sido un gusto, Frank, Catalina, Marjorie, y los dejo. Que tengan un buen descanso. Me despido. Adiós. Ya. Abracitos de Bye, aquí. Chao, profe. chao. Chao, profe, Que estén cuídense muy mucho. bien. Excelente semana. Chao, chao. Igualmente, igualmente.